animan. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más y largamos. Acá alguien dice, hay clases que no se suspendieron, dado la lluvia, ¿no? Me están queriendo decir. No, profe, decía que hoy nos vino bien porque hay clases que sí nos suspendieron hoy por la lluvia. Porque no querían dar virtual, entonces suspendieron directamente la clase. Claro, claro, y sí, la verdad que fue terrible, y es terrible lo que está el clima. Esperemos que dicen que mañana ya va a estar mejor. Esperemos porque si no nos vamos a ahogar todos. Aparte, a esta hora y con la lluvia hubiéramos tenido que suspender también. Bueno. Bueno, vamos a ir largando. Recuerden que la clase anterior, el miércoles pasado, me refiero, no el lunes, que estuvieron con Adriana, y supongo que les dejó muchas dudas. También vi ahí los grupos que se están formando. Este grupo Colgado, la verdad que se hizo famoso. Así que bueno, ya se está organizando, ¿no? Bueno, la clase entonces anterior que estuvimos juntos, estuvimos charlando sobre el punto 2.2 del programa, que se refiere a, en realidad, dentro de los roles de Mixer, estamos dentro de los roles de dirección. Dentro de ellos estamos viendo el rol de líder, ¿sí? Eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Hoy nos quedan pendientes 2 temas para completar ese punto, y con eso vamos a terminar por lo menos este tema. Bueno, pero vamos a tratar de repasar un poco. No se ve, ¿verdad? No, profe. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Estabas compartiendo, pero estabas en la imagen del Meet, no del... Ahí está. ¿Ahora está? Sí, ahora sí, profe. Bueno. Entonces, ¿recuerdan que era nuestro índice? Bueno, ya vimos todo el tema de liderazgo institucional como una teoría que piensa al líder como un hombre de Estado, es decir, aquel que toma decisiones importantes, que tiene una mirada estratégica, una mirada global de la organización, y que pone énfasis sobre todo en el tema de valores. Por eso habla de, esta teoría habla de pasar de la organización como un sistema técnico a una institución. Un sistema técnico es un sistema donde somos como engranajes de una máquina, y por lo tanto se convierte en un instrumento desechable cuando aparece algo mejor. Esta teoría considera que el líder institucional es aquel líder que logra que la gente vea la organización como una verdadera institución conformada por valores, y de este modo no lo considera algo desechable, sino algo a lo que uno quiere pertenecer. Seguidamente hablamos de ideología como el conjunto de valores
y creencias que distinguen a una organización de otra. Dijimos que Mixberg habla del término ideología y no de cultura. De cultura habla Shane, que estuvimos hablando en el último punto que tratamos. Esa ideología lleva a que las organizaciones que tienen una ideología fuerte, Mixberg la llama organizaciones misionarias. Las organizaciones misionarias son aquellas con una fuerte ideología, y dábamos el ejemplo de los kibbutz en Israel, de una empresa que tiene fuertes valores, algunas empresas japonesas, ¿sí? Y toda aquella organización donde la ideología, los valores son fuertemente compartidos por sus miembros. Seguidamente pasamos al tema de cultura organizacional. Y ahí quisiera enlazar con el tema de hoy, ¿no? Bueno, no puedo pasar. No puedo avanzar, no soy fácil. Bueno, a ver, voy a hacer de nuevo. Bueno, ahí va. Recuerdan también esto, ¿no? Que decíamos que la organización, o una empresa en particular, tiene 3 pilares, que serían la estructura, la estrategia y la cultura. Eso me da determinados estilos de comportamiento y determinados sistemas de control. Pero esos pilares son interesantes porque ahora, por ejemplo, estamos en este pilar. Ya después ustedes van a tratar sobre el tema de estrategia, sobre el tema de estructura. Entonces, vamos a pensar a la gerencia como una gerencia o como un gerente integral, que es a la vez estratega, organizador y líder. Está resaltado líder porque es de lo que estamos hablando. Bueno, esto es lo que vimos. Bueno, también hablamos del tema de cultura, ¿cierto? Como la cultura como un sistema de significados compartidos dentro de la organización, como un conjunto de valores, creencias y demás que determinan lo que es bien visto y mal visto dentro de una organización. Cada vez que admito, a mí se me pone en efecto espejo, no sé, no puedo seguir. No puedo avanzar. Bueno, espero no tener que admitir a nadie más. Bueno, el concepto de cultura, vamos a seguir a Shane, que es un autor muy conocido en este tema, y que habla de la cultura como diferentes niveles. Edgar Shane, a él nos estamos refiriendo. Entonces habla de los artefactos, de los valores y de las presunciones básicas. Los artefactos son el aspecto más visible, es decir, es como la parte visible del iceberg, en tanto que los cimientos están por debajo y son la parte no visible a los ojos y que son las creencias, los valores, que es el verdadero sustento de la cultura. También hablamos de que puede haber microculturas o subculturas dentro de las empresas, sobre todo las empresas medianas o grandes, que tienen distintos sectores. Y decíamos también que los líderes son la principal fuente de la cultura. Y ellos se ocupan de conducir y de cambiar la cultura. No solos, ya vamos a verlo. Vimos procesos de transmisión de la cultura, de la socialización, cómo se socializa. Vimos también la importancia de poder diagnosticar la cultura en una organización. ¿Cómo uno la puede diagnosticar? Y bueno, a través de la observación directa, a través de la observación personal y directa, es decir, hay uno que ve el edificio, las maquinarias, ve la vestimenta,
ve cómo la gente se mueve dentro de la organización, a través del análisis de documentación, es decir, a través de mirar estatutos, contratos, organigramas, y a través de las entrevistas. A través de las entrevistas uno puede detectar valores no visibles a los ojos y ir captando aspectos más profundos de la cultura. Bueno, el modelo visión-visión, en visión-acción, perdón, aquí alguna duda, hasta aquí, alguna duda, porque así avanzamos ahora tengo que admitir una persona, o sea que se va a clavar acá, y después seguimos, pero está claro hasta aquí, hicimos este repaso por si alguno tiene alguna duda, como no estamos en un salón donde podamos yo verle las caras y ver si se duermen, si bostezan o si están mirando para cualquier lado, yo cumplo en preguntar si se entiende, si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Bueno, vamos a admitir algo. Se entendió, profe. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, ahora tengo que volver. No sé por qué cuando admito se clava la pantalla y no me permite seguir. Bueno, recuerden, no vamos a repasar ahora acá esto, pero sí recuerden que la visión es la capacidad de percibir oportunidades, en tanto que la acción es si yo puedo llegar a implementar esas, o cómo implemento esas oportunidades de negocio que veo. Bueno, y decíamos que la cultura puede ser un motor o un freno para el desarrollo organizacional, porque hablábamos de que la cultura no es ni buena ni mala, ¿recuerdan? Pero que puede ser funcional o disfuncional, quiere decir esto, funcional al logro de objetivos o no funcional, o sea, disfuncional al logro de los objetivos planteados. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando yo quiero un cambio? Quiero ver qué elementos en un determinado momento, qué variables fueron disfuncionales y contribuyeron al deterioro de la organización, y cuáles son funcionales y contribuyen a un progreso, una mejora, una innovación. Entonces, el detectar esos elementos es fundamental cuando quiero encarar un proceso de cambio. Pero un cambio organizacional profundo, no un cambio de, bueno, yo voy a redistribuir las oficinas o voy a poner un nuevo turno, o voy a incorporar 2 vendedores más porque estoy en un periodo de buenas ventas, no ese tipo de cambios que podríamos llamarlos menores o no trascendentes, sino un cambio organizacional profundo requiere de un liderazgo que llamamos liderazgo transformacional, de un liderazgo fuerte y de un liderazgo de calidad. Entonces, eso es lo que llamamos liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional se puede manifestar en distintos contextos, en contextos empresariales, pero también en contextos políticos, religiosos, sociales y en otros ámbitos de la sociedad. De allí que a veces cuando uno lee sobre ese tema encuentra ejemplos típicos de líderes transformacionales en los libros, en las revistas, en los artículos, que hablan, por ejemplo, de Steve Jobs, de Elon Musk, de Mahatma Gandhi, bueno, y tantos otros personajes que han pasado a la historia y que han logrado... ¿no estoy compartiendo? Bueno, gracias, Francisco. Que han logrado un
un cambio profundo, ¿no? Perdón, pero bueno, no sé qué pasó. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, gracias por avisar. Bueno, entonces vamos a hablar de liderazgo transformacional. El líder transformacional es aquel que logra hacer cambios profundos, dijimos, cambios fundamentales en los sistemas políticos, o sea, en los juegos de poder de la organización, en los sistemas culturales, esto es, en los valores, en las creencias, además de en la misión, en la estructura organizativa y en la administración de los recursos humanos. Y yo agregaría, y en los productos y en la tecnología también. O sea que el líder transformacional es aquel que logra realmente un cambio profundo que va más allá del liderazgo transaccional. El líder transaccional, ustedes saben que una transacción es un intercambio, ¿no? Entonces el líder transaccional lo que hace es un intercambio entre él y sus seguidores. Es decir, yo te doy, vos me das. Si vos haces un buen trabajo, yo te recompenso. Entonces le otorga premios por los resultados y está bueno porque genera confianza y genera productividad y eficiencia, y esto está bueno en el corto plazo y para la labor cotidiana. En cambio, el líder transformacional va más allá. El líder transformacional, ¿qué hace? El líder transformacional lo que hace es lograr que los seguidores se comprometan con la visión de la empresa, con las estrategias, promueve el estímulo intelectual, la inteligencia de los seguidores. Es decir, lo que le interesa en realidad es que estén involucrados, y se dice que los líderes transformacionales generan un efecto que se llama cascada o dominó. Es decir, que lo que pretenden es formar, capacitar a sus seguidores para que en algún momento ellos se conviertan también en líderes y estén dispuestos cuando sea necesario. Es decir, que promueve la inteligencia, promueve el estímulo intelectual y forma, en definitiva, nuevos líderes. ¿Sí? Estos enfoques, pregunto, ¿son contrapuestos? ¿Para qué toqué? Bueno, entre tanto, pregunto, ahora tengo que restablecer esto. Hoy no estamos bien con él. No, profe, para mí no. Bueno, Se sí, complementan según en qué etapa del cambio estén. correcto, así es. O sea, se complementan. Lo ideal es que, ¿se ve ahora? ¿Se está viendo? Sí, 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 profe. se ve. Lo ideal es que el líder transaccional y transformacional. Ahora,
el líder, no todo líder transaccional necesariamente es un líder transformacional, porque si yo soy el jefe de un equipo, un supervisor, no tengo por qué, no tengo por qué ser un líder transformacional. Ahora, el líder transformacional, lo ideal es que también sea un buen líder transaccional, es decir, que son enfoques complementarios. ¿Sí? Son enfoques complementarios. Las características, en definitiva, del líder transformacional son visión, es decir, que tiene una visión clara y poderosa de un futuro mejor para la empresa, pasión y motivación que transmite a sus seguidores, empatía, porque entiende las necesidades de su equipo y trata de satisfacerlas, actúa con integridad, generalmente es en valores y ética, innovación, trata siempre de superar el statu quo, y tiene resiliencia y perseverancia. ¿Sí? Resiliencia y perseverancia. Enfrenta obstáculos y supera las adversidades. Ustedes, si piensan y leen la bibliografía de algunos de estos personajes, como Steve Jobs, van a ver que son verdaderos líderes transformacionales. No quiere decir, estos son los ejemplos de los libros. Ustedes deberían buscar o pensar en empresas locales, que seguramente las hay, en las cuales en un determinado momento ha hecho falta un cambio radical o profundo, y aparecen estos líderes transformacionales. ¿Qué hace el líder transformacional? Bueno, el líder transformacional dijimos que lo más importante es el desarrollo de la visión. Se habla de un liderazgo orientado a la visión, es decir, porque esto no es de corto plazo, yo no soluciono el problema de dentro de un mes o 6, estoy tratando de manejar una visión. ¿Qué es una visión? ¿Qué es la visión en el sentido empresario, por supuesto? Pregunto. Vamos, esto lo saben. Bueno, la visión es la imagen de un futuro. ¿Hacia dónde va la empresa en un futuro? Claro, hacia dónde va la empresa en un futuro no tan cercano, es decir, a dónde quiero llegar. En tanto que la misión es siempre el presente, el propósito actual de la organización. En cambio, la visión es a futuro, a dónde aspiro yo a llegar en un plazo prudencial, ¿no? No en el cortísimo plazo. O sea, allí tenemos un concepto que dice que es la imagen mental del futuro que debe ser realista. O sea, yo también podría decir, bueno, quiero que la empresa tenga una sucursal en la Luna. Eso es una visión, porque es a futuro, pero no es realista, ¿no? Por lo menos hoy día, no sé mañana, pero hoy día no sería una visión realista. Al ser realista tiene que ser creíble. Si ustedes me tienen que creer para que me sigan, ¿no? Y además tiene que ser atractiva, es decir, motivante para los seguidores y que les resulte única, atrayente, desafiante. Se dice que un buen gerente trata de lograr eficacia, eficiencia, productividad. ¿Con qué? Con los recursos que cuenta en la organización, ¿no es cierto? Con los recursos físicos, capital, recursos humanos, tecnología, información, etc. En tanto que el líder lo que hace es operar sobre los recursos emocionales y espirituales de la organización. O sea, el líder más bien opera sobre valores, sobre compromiso, sobre identificación. Entonces está ahí planteada esa diferencia. Todo gerente, por supuesto que debería ser un buen líder,
Bueno, falta algo. ¿Cómo idea la misión o cómo piensa la visión el líder? Bueno, porque yo puedo decir, bueno, como decíamos recién, tengo la visión de abrir una sucursal en China, o la visión de poder exportar a los países árabes. Pero, ¿cómo diría esto yo? O de mi empresa es totalmente local y como visión de aquí a 5 años quiero poder exportar a Latinoamérica. Esto sería una visión creíble, ciertamente, digamos, medianamente posible para alguna empresa, y puede resultar atractiva. Pero ¿en base a qué yo digo eso? ¿En base a lo que a mí se me ocurre? Hoy me levanté iluminado y digo estas cosas. No, la visión tiene 3 fuentes en general: el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué decimos esto? Porque se inspira en otras personas, o sea, los líderes no viven en un termo, entonces hablan con otros, se relacionan, tienen otras ideas, puede haber modelos, pueden basarse en lecturas, en su propio conocimiento. Entonces decíamos, el pasado. Y bueno, el pasado es las propias experiencias del líder, en esta u otras organizaciones en las cuales ha trabajado. En información, indicadores que puede recolectar de qué ha ocurrido en el pasado, en ese sector industrial en el cual yo me estoy moviendo. Tiene que ver también, otra de las fuentes es el presente. ¿Por qué el presente? Porque si dijimos que la visión debe ser realista, me debo centrar en qué cuento yo hoy. Entonces, ¿qué cuento con recursos humanos, materiales, información disponible? Es decir, esto me marca, el presente me marca las limitaciones y las oportunidades, ¿sí? Y el futuro tiene que ver con la información que yo pueda contar sobre tendencias, intenciones, visiones propias y de otras organizaciones. Es decir, acá uno puede armar escenarios. Un escenario es la posibilidad de un futuro deseado, que puede ser un escenario optimista o bien un escenario pesimista. ¿Sí? Entonces, eso en base, y cuando uno define, o cuando en las empresas se definen visiones o visión, se basa en estas 3 cosas, ¿no? En estos 3 ejes, por llamarlo de algún modo. En el pasado, en el presente, es decir, con qué cuento y cuáles son mis limitaciones, y en el futuro posible. Yo qué avisoro, qué tendencias, que siempre el futuro obviamente es incierto, pero la visión también es incierta. Por eso uno a veces va redefiniendo la visión. ¿Sí? Bueno, entonces la primera cuestión es la creación, el desarrollo de una visión. Luego, yo lo que tengo que lograr es movilizar el compromiso de la gente. Es decir, para que esa visión pueda ser en algún momento implementada. O sea, para que esa visión se haga realidad. Entonces tengo que involucrar a la gente. Y finalmente está la institucionalización, es decir, reforzar la cultura de esa organización acorde a la organización revitalizada. ¿Y cómo se hace esa institucionalización del cambio, que le llaman? Que es un poco la conformación de esa cultura para que acompañe al logro de esa visión, a través de la gestión de los recursos humanos. O sea, a través de los procesos de selección, si yo en función de la visión que yo defina, van a tener que ser el acompañamiento de todos el sistema de recursos humanos. ¿A quién voy a seleccionar? ¿Cómo los voy a hacer, permitir su desarrollo profesional? ¿Cómo los voy a capacitar? ¿Cómo los voy a recompensar? ¿Cómo voy a permitir un desarrollo de carrera? ¿Cómo voy a evaluar su desempeño? Todo eso tiene que ver con el sistema de gestión de recursos humanos. Bueno, esto tiene un poco que ver con lo que estábamos diciendo. Aquí fíjense
que hablamos de movilización de recursos humanos, más bien que de motivación. ¿Por qué? Porque quiere movilizar la inteligencia de esos miembros o de esos integrantes del equipo al servicio del proyecto deseado. ¿Mm? ¿Y cómo logro de algún modo? Bueno, hay muchas técnicas, pero dos técnicas que están mencionadas en la bibliografía que ustedes tienen que leer son los círculos de calidad y los círculos de pilotaje. ¿Alguien sabe o ha trabajado en círculos de calidad? ¿Alguien sabe qué es o tiene alguna idea? Bueno, los círculos de calidad en una empresa son grupos de trabajadores, de empleados, que generalmente pueden ser un mínimo de 3 a 15, 20, según la organización. Lo ideal es no más de 15, que trabajan sobre un problema determinado, para tratar de buscar aportes o soluciones a un determinado problema que se plantea. Y que están dirigidos por un líder que puede ser o no su supervisor. ¿Sí? En ocasiones el supervisor, y a veces cuando son de distintas áreas, hay alguien que se nombra como líder o que se asigna el rol de líder para coordinar estos grupos. En tanto que los círculos de pilotaje son como los círculos de calidad, pero conformados por jefes o supervisores, y que ya en lugar de un problema común, digamos, rutinario, tratan problemas de estrategia y de gestión. ¿Sí? Entonces son los círculos que generalmente apoyan a los círculos de calidad. Si logramos esto, también estos autores plantean que esto implicaría pasar de una empresa mecanicista a una llamada empresa del tercer tipo. Esa empresa del tercer tipo es una organización inteligente y flexible, es decir, adaptable, orientada a la satisfacción del cliente, tanto interno como externo. Ustedes saben la diferencia entre cliente interno y cliente externo. ¿Sí? Abierta a la incorporación, por supuesto, de nuevas tecnologías, la búsqueda de calidad total, o sea, cero defectos, y un doble flujo de comunicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir un flujo descendente de comunicaciones de los, o sea, de los, digamos, del círculo de pilotaje, o de un flujo descendente de la fijación de objetivos y políticas, y un flujo ascendente, que serían los aportes que hacen los empleados, los aportes y contribuciones que hacen los empleados. Entonces, por eso, ahí dice un management de concertación vertical, con un doble flujo de comunicaciones descendentes de objetivos y políticas, y ascendentes de aportes que hace el personal en general. Bueno, eso es simplemente una variante de empresas que, bueno, que como toda clasificación, es la clasificación que plantean estos autores. Bueno, acá lo importante es el concepto de liderazgo transformacional. Es un liderazgo que intenta modificar en forma sustantiva las organizaciones, o una organización en particular. Es decir, y para un proceso de cambio duradero hace falta este tipo de liderazgo. Y está dado, nosotros nos enfocamos, ustedes cuando vean o lean, generalmente hablan de líderes religiosos, de líderes políticos, pero también de líderes empresariales que han transformado sus organizaciones, que a veces han sacado la organización prácticamente de la quiebra o de una crisis muy profunda y han logrado el despegue.
también es común encontrar en la literatura una frase que dijo el presidente Kennedy en un discurso al pueblo americano para distinguir entre el liderazgo transaccional, que recuerdan que era un intercambio entre el líder y los seguidores, es decir, que contribuye a la eficiencia, a la organización, a la productividad, pero que es a corto plazo y que es bueno para la organización, que existan buenos líderes transaccionales, pero si queremos apuntar a más, hablamos de los líderes transformacionales. Entonces, Kennedy en un discurso dijo, la diferencia entre el liderazgo transformacional y el transaccional es que si usted es un líder transformacional, preguntaría, ¿qué puedo hacer yo por mi país? En cambio, un líder transaccional diría, ¿qué puede hacer mi país por mí? Después lo piensan y se nota la diferencia. Entonces, recuerden lo que yo empecé diciendo, que una de las características fundamentales del líder transformacional es que fomenta la inteligencia de sus miembros y quiere formar nuevos líderes. Esto del efecto dominó, el efecto cascada. Porque esos líderes son los que lo van a reemplazar cuando él ya no esté o cuando tenga que cumplir otras funciones. Entonces, eso fue lo que dijo Kennedy, haciendo referencia justamente a esto. Es decir, si usted es un líder transformacional, se debería preguntar qué puede hacer usted por su país. Y el transaccional preguntaría qué puede hacer mi país por mí. Bueno, eso es un discurso simplemente. Bueno, hasta aquí estamos, chicos y chicas. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Yo tengo un nieto que es muy chico, tiene 5 años, y entonces cuando se enteró, escuchó los otros días que yo daba clases a esta hora, me dijo, ¿cómo? ¿A la noche? Y digo, sí, porque es gente grande, que están ya por recibirse, bueno, no sé si le entendió, pero gente grande que trabaja, entonces le conviene tomar clase a la noche. Entonces ahora me dice, ¿te vas a dar clase a los chicos grandes? Así que bueno, por eso decía chicos y chicas, digo, sí. Bueno, los chicos son muy inocentes. Bueno, liderando el cambio. El último punto que nos queda por ver hoy. Este tema está sacado de un librito muy interesante, y que si alguna vez ustedes trabajan en esto o encaran su proyecto final o lo que fuere, se llama El líder del cambio, el libro. El líder del cambio. Es un libro muy corto, de fácil lectura, pero muy práctico, que las empresas lo aplican bastante, algunas las que entran en esta cuestión de tratar de cambiar. Y es de John Kotter, K-O-T-T-E-R. John Kotter. Y entonces Kotter dice que para encarar un proceso de cambio se requieren dos cuestiones. Un liderazgo fuerte, que sería, por ejemplo, en términos de lo que estuvimos hablando, un liderazgo transformacional, un liderazgo de calidad, y un proceso de múltiples etapas. Él habla fundamentalmente, después se concentra en el proceso, ¿no? Bueno, hay muchos factores que pueden impulsar un cambio, ¿no? Factores económicos, factores tecnológicos, factores de redes, de globalización de mercados, etc. Hay muchos métodos de transformación que se han ido poniendo de moda a lo largo del tiempo. En una época hablamos de reingeniería, de reestructuración, los programas de calidad, fusiones y adquisiciones, replanteamiento estratégico, cambio cultural, etc.
Pero cualquiera sea el método que la empresa tenga que aplicar o decida aplicar, todo cambio organizacional significativo requiere de un liderazgo de calidad, ¿no? De un liderazgo fuerte, de un liderazgo transformacional, si quieren llamarlo, pero requieren de un liderazgo fuerte. Hay múltiples factores que pueden empujar el cambio, ¿no es cierto? Algunos factores son externos y otros factores son internos. Hay factores externos como los que mencionábamos, factores económicos, factores de competencia, de aparición de nuevos competidores, pero también factores internos como la disminución crucial de las ventas, crisis de imagen, mejorar la calidad de los productos, es decir, todos pueden requerir procesos de cambio importantes. Entonces, lo que plantea este autor es que generalmente se cometen 8 errores cuando uno encara procesos de cambio. 8 errores que están allí enumerados, ¿no? El primer error dice permitir un exceso de tolerancia. Es decir, no darle sentido de urgencia. O sea, no decirle a la gente, bueno, ¿es esto o nos fundimos? ¿Es esto o cerramos? ¿Es esto o perdemos mercado? ¿Es esto o tenemos que despedir personal? Entonces, a veces se es demasiado tolerante y dicen, bueno, ya se van a dar cuenta. Entonces, él dice, ese es un primer error, no transmitir el sentido de urgencia. ¿Sí? El segundo error que se suele cometer es constituir un equipo conductor débil. Es decir, el cambio, sobre todo en empresas medianas y grandes, o en las chicas también, no puede ser solamente cuestión del dueño, o del gerente general, o de 1 o 2 personas, sino que él dice, segundo error, ahora vamos a mencionar los errores y después vamos a ver cómo él trata de subsanarlos, ¿no? Segundo error, que haya un equipo de conductor débil. ¿Sí? El cambio no es cuestión de una persona, porque estamos hablando de cambios culturales también, y vieron que dijimos que la cultura no es por decreto, es una construcción colectiva y conjunta y permanente. Bueno, otro error que se comete es subestimar la importancia de la visión. Cuando no se da importancia a la visión, uno no sabe para dónde ir. Entonces, ese es un tercer error. Aun cuando sepamos dónde tenemos que ir, o cuando esté claro en algún nivel de la organización cuál es la visión, a veces no se la comunica claramente al resto de la organización. Entonces, uno dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo? Y si ya nosotros tenemos esa visión, pero no la comunicaron claramente. Cuarto error. Permitir que ciertos obstáculos bloqueen la nueva visión. Es decir, supónganse que la tenemos clara, la comunicamos claramente, pero hay obstáculos que bloquean la visión. ¿Esos obstáculos cuáles pueden ser? Y puede ser la falta de colaboración de los jefes, políticas inflexibles, estructuras rígidas, una estructura de reinos, donde cada uno está en sus sectores aisladamente y no coordinados. ¿Sí? Todo eso puede ser la burocracia excesiva, todo eso pueden ser obstáculos que bloquean, bloqueadores se llaman. Otro de los errores es no dar lugar a triunfo a corto plazo. Los procesos de cambio son procesos muy largos. Llevan a veces de 3 a 5 años un proceso total de cambio. Entonces, al ser largos, uno se cansa y no ve motivaciones o no logra ver logros intermedios. Entonces, ese es otro error.
El otro error, en el otro extremo, es cantar victoria antes de la gloria. Cantar victoria demasiado rápido. O sea, decir, bueno, ya está, logramos esto, oh, qué bien, aplaudimos, todo, ya está. No, eso tampoco. Porque son hitos que se van logrando, pero no quiere decir que el cambio esté consolidado. Justamente el último error es olvidar consolidar los cambios en la cultura organizacional. Es decir, lograr que eso se conviertan, esos cambios se arraiguen en la cultura, se traduzcan en los comportamientos y se conviertan en presunciones básicas. ¿Se acuerdan que decíamos, Jane dice, las presunciones básicas son el verdadero sustento de la cultura? Es eso que nadie cuestiona. Entonces, si no está consolidado, rápidamente podemos volver atrás. Bueno, entonces este autor plantea que estos errores se suelen cometer en un proceso de cambio y por eso no tienen éxito. Se cometen 1, 2, 3 o todos estos errores, o varios. Entonces él dice, recuerden que yo dije que hace falta para lograr un proceso de cambio un líder importante, líder de calidad, y un proceso de múltiples etapas. Estas son las etapas que propone este autor. Entonces, con cada una de las cuales trata de subsanar los 8 errores primeros que dijimos, ¿sí? ¿Cuál es el primer error? El primer error era permitir un exceso de tolerancia. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Infundir sentido de premura, infundir sentido de urgencia. Transmitir que es importante este cambio, pero transmitirlo claramente. Y también con el ejemplo se hace esto, ¿no? Porque si yo estoy diciendo que, digamos, que tenemos que ajustar los costos y demás, y después yo aparezco, hago un brindis con champán entre los dueños, y bueno, eso es simbólico, pero no es dar el sentido de premura, el sentido de urgencia, es decir, ser claros. Estamos mal o podemos estar mejor, no necesariamente hay que estar mal para iniciar un proceso de cambio. Muchas empresas, incluso algunas que nosotros hemos investigado y estudiado, empresas locales, han encarado procesos de cambio significativos estando muy bien, estando en una posición bien en el mercado, pero advirtiendo que si siguen en ese camino, están apareciendo competidores, es decir, eso es tener una visión. No es que yo necesariamente tengo que estar a punto de cerrar para iniciar un proceso de cambio. Puedo estar muy bien posicionado en el mercado y, sin embargo, advertir que esto a mediano y largo plazo, los competidores me van a pasar por encima. O que los clientes o que el mercado está demandando otra cosa. Entonces, yo tengo que iniciar un proceso de cambio, porque además el proceso de cambio no es rápido. Entonces, el sentido de premura puede no ser decirle a la gente que estamos a punto de encerrar, ni mucho menos que tenemos que despedir personal. El sentido de premura puede decir, mira, nuestro competidor está ganando mercado mucho más rápido que nosotros. Y si no cambiamos, en 5 años vamos a estar mucho peor. Bueno, el segundo error, recuerdan que decía constituir un equipo conductor débil. Entonces, el segundo paso es, dice este autor, formar una coalición orientadora. ¿Qué es esa coalición orientadora? Es un grupo que lidere el cambio. Y ese grupo generalmente, ¿cómo debería estar constituido? Y debería estar constituido con gente que tenga autoridad, por supuesto. Es decir, los cambios generalmente no empiezan de abajo hacia arriba. Puede haber sugerencias, pero si no existe la decisión política, no va la cosa. Entonces, obviamente con gente que tenga autoridad, llámense los socios, llámense los directores, gente que tenga autoridad formal, pero también con gente que tenga, que sean líderes, que no necesariamente deben tener un cargo jerárquico, pero que la gente que tengan carisma, que los empleados lo sigan y que resulten motivadores,
que tengan pasión por el cambio, gente con experiencia y con conocimientos técnicos a lo mejor sobre el proyecto que quiero encarar. Entonces, gente con autoridad, gente líderes, gente con experiencia y gente que genere credibilidad. Credibilidad, que sean creíbles, que sean honestos y sean creíbles para que el resto se contagie. Entonces, eso es una coalición orientadora. Es un equipo que va a conducir el cambio, o que va a intentar conducir el cambio. Que no es lo mismo que si fuéramos los dos socios nomás, los dueños. Nosotros vamos a imponer el cambio. No, no es lo mismo, porque yo tengo que contagiar, convencer a los incrédulos, tratar de atraerlos. Bueno, otro de los errores era no tener una visión clara, ¿recuerdan? El tercer error es subestimar la importancia de la visión. Entonces, aquí hay que desarrollar una visión y una estrategia para lograrla. La visión y la estrategia la generan los líderes. La administración genera los planes y genera los presupuestos. Pero la visión y la estrategia está en manos de los líderes. Esa visión debe ser, ¿por qué la visión? Porque clarifica el rumbo, motiva y ayuda a coordinar a las personas. Es decir, sabemos hacia dónde vamos, ¿no? La visión tiene que ser imaginable, tiene que ser deseable por los distintos grupos de interés. Es decir, si a mí no me interesa esto, ¿qué me importa? Eso tiene que ser deseable también, tiene que ser realista, habíamos dicho, y tiene que ser flexible, ni tan amplia ni tan vaga que no diga nada, quiero ser el mejor, ni tan específica que ya se torne muy difícil después de cambiar. Sí. Bueno, entonces tenemos claro que hay que tener una visión y una estrategia para poder lograr esa visión. No basta con eso, hay que comunicarla claramente, porque el cuarto error que decía era no comunicar claramente. Entonces, comunicar la visión. ¿Cómo? Por todos los medios. Y claramente. Todos los medios, ¿qué quiero decir? Quiero decir en todas las reuniones que hagamos, en todas las reuniones de trabajo, reuniones de directores, quiero decir si es una fábrica en las carteleras, por las redes, es decir, para que todos estén enterados y entiendan hacia dónde vamos. Recuerdan que otro de los errores eran los bloqueadores que decíamos. Recuerdan, el quinto error es permitir que obstáculos bloqueen la nueva visión. Entonces, ¿qué se dice? El quinto paso, o la quinta etapa, es facultar para la acción. Eso quiere decir empoderar a la gente. Quiere decir derribar los bloqueadores. ¿Cómo? A través de políticas más flexibles, a través de estructuras no tan rígidas, a través de la capacitación. Eso es facultar para la acción, es decir, permitir que esa visión que yo estoy comunicando, luego no haya tantas trabas, que por mejor pensada que esté la visión, por mejor comunicada, después en la realidad no lo puedo lograr. Bueno, el sexto paso es de que como era a largo plazo, el error era no dar lugar a triunfos a corto plazo. Entonces, ¿qué dice? Generar logros a corto plazo, es decir, fijar metas. Ustedes saben que las metas son algo más corto, es decir, en un año que tenemos que ganar o ganarle un 5% del mercado a la competencia. Entonces, al final de ese año se podrá medir, se podrá decir, bueno, vieron, gracias al esfuerzo de ustedes, está relacionado con este logro que tuvimos, pero no llegamos todavía. Pero esa realimentación o esa retroalimentación va generando más entusiasmo y a veces los asépticos, aquellos que no creían,
se unen y entonces se arma una coalición orientadora más importante, más grande, y habrá otros que nunca se sumen. Después, el séptimo paso, o la séptima etapa, dice consolidar las ganancias. En realidad no se refiere a ganancias monetarias o económicas, sino consolidar los logros y generar más cambios. O sea, pueden aparecer en el camino nuevos proyectos. Dijimos que la visión es a largo plazo, pero en el camino pueden pasar cosas, pueden modificarse el contexto económico, pueden aparecer nuevas tecnologías, entonces no es que decimos, bueno, vamos en una línea recta. No, vamos así, en una línea ondulada y nos vamos adaptando. O sea que ahí podemos generar nuevos proyectos, nuevas instancias. Y la última etapa es arraigar los nuevos enfoques en las culturas, es consolidarlas. Es decir, bueno, el paso 8, acá ya estamos en el año 5 y realmente todos lograron adaptar los comportamientos, o todos, o muchos se han quedado en el camino, se han ido. A veces cambios culturales implica que personas claves se vayan, ¿no? Porque no comparten o porque simplemente hay que tomar esa decisión. Entonces, solamente este autor plantea que el cambio cultural se produce en la etapa 8, aunque se van logrando cuestiones intermedias. Es decir, en realidad del paso 1 al 4, del 1 al 4, sería para modificar el statu quo. Es decir, esto de dar sentido de urgencia, formar la coalición, desarrollar la visión y comunicarla, hasta ahora no he iniciado ningún cambio. He tratado de modificar lo que ya estaba establecido. He tratado justamente de modificar el statu quo. Del paso 5 al 7 implica sí implementar acciones. Yo estoy derribando bloqueadores, estoy premiando por los logros alcanzados, estoy generando nuevos proyectos, y el paso 8 ya es la etapa final, cuando realmente podemos decir, bueno, este proceso de cambio ha tenido éxito. No obstante, se van alcanzando cambios intermedios. Ya el hecho de formar una coalición orientadora en el paso 2 implica empezar a trabajar en equipo, lo cual a lo mejor esta organización no estaba muy orientada a eso. Bueno, eso es lo que... Sí. Acá en el chat pusieron si podía repetir las formas de derribar los bloqueadores. Ah, sí, perdón, ahora lo estoy leyendo, sí. ¿Cómo derribamos los bloqueadores? A través de, por ejemplo, la capacitación es una buena forma, flexibilizar las políticas, a lo mejor achatar las estructuras, eliminar algunos procedimientos burocráticos. Esas son algunas de las formas. Porque en realidad los bloqueadores son justamente esas cuestiones que bloquean o impiden o dificultan el logro de la visión. Y todo esto bloquea, porque si vos tenés una estructura muy burocrática o procedimientos muy burocráticos y querés encarar el proceso de cambio, y bueno, va a ser bastante difícil, ¿no? Si vos querés encarar un proceso de cambio en tecnología, por ejemplo, y el personal no está capacitado, una buena capacitación sería una forma de derribar además ese temor. Y cuando hablamos de capacitaciones, no solo nos referimos a capacitaciones de tipo técnicas, que son necesarias obviamente, según el tipo de cambio que estemos encarando, pero también, fundamentalmente, capacitaciones en las competencias blandas, es decir, en trabajo en equipo, en comunicación, en manejo de conflictos, todo este tipo de cosas que a veces uno a veces la considera obvia, pero en algunas empresas no están muy acostumbrados. Profe, estos bloqueadores tienen que ver con la resistencia al cambio también, ¿no? Sí, o sea, por parte del personal y
y bueno, y la capacitación y hacerlos parte también del cambio. Sí, por supuesto que todo parte, todo, por eso decimos que los cambios culturales son los más difíciles. ¿Por qué? Porque hay mucha resistencia al cambio. Y es lógico, porque todos, por más que uno diga en teoría, bueno, me gusta el cambio, adhiero al cambio, todos tenemos temor frente al cambio, porque el cambio implica lo desconocido. Y vos que yo digo a veces, y bueno, me podré adaptar a esto nuevo, o sea, ¿qué pasará con mi puesto? Todos tenemos temor frente al cambio, o a veces porque pensamos que ese cambio no es bueno. A lo mejor tenemos razón, pero bueno, habrá que ver. Pero sí, tiene que ver con la resistencia al cambio. Por eso decimos, miren, los procesos de cambio culturales en las empresas demoran de 3 a 5 años mínimo. Nosotros participamos, bueno, eso va a denotar mi edad, no importa, ya dije que tenía un nieto, en el proceso de cambio de, bueno, los que son mayorcitos lo van a entender y los nuevos capaz ni saben. ¿Se acuerdan cuando Entel pasó a Telecom? Sí, hace muchísimos años, pero eso fue un verdadero cambio cultural, porque pasaban a ser de una empresa pública a una empresa privada, aparte donde los dueños eran de distintas nacionalidades, italianos, franceses. Entonces, imagínense el personal que quedó, porque muchos se fueron porque aceptaron un retiro voluntario o porque lo fueron, el desafío a que se vieron enfrentados. Entonces, se trabajó mucho en eso. Nosotros trabajamos puntualmente en la capacitación de esa gente y fue muy interesante y muy lindo, pero también participamos, ya viniendo más adelante, de muchos cambios en empresas recuperadas, que eran empresas que eran empresas privadas y pasaron ahora a manos de los trabajadores. Y más recientemente, como investigadores, investigamos en muchas compañías, hace 2 años, seguimos investigando permanentemente, procesos de cambio cultural, y en una de las últimas que estuvimos, la gerenta, que había venido de una empresa de servicios, y la gerenta venía de una empresa industrial, automotriz, y entonces, bueno, pero la trajeron justamente porque querían hacer un cambio cultural importante, y entonces, charlando con ella, una persona muy interesante, bueno, nosotros teníamos el discurso de este librito, ¿vieron? No se lo decíamos directamente, pero entonces vimos que ella empezaba a decir lo mismo que nosotros, o sea, tenía la misma speech. Y entonces, en un momento dice, sí, porque en este proceso de cambio estamos siguiendo al libro de Kotter. Entonces, bueno, nos gratificó que se puede aplicar, ¿no? Que en verdad se aplica. Porque es una cuestión práctica. Uno no dice, bueno, hoy estoy en el paso 1, hoy estoy en el paso 2, pero además no necesariamente tiene que terminar uno para empezar otro, ¿no? Hay pasos que se hacen simultáneamente, que se vuelve. Y bueno, yo les había preguntado la clase anterior si alguno estaba atravesando, conocía alguna empresa que esté en algún proceso de cambio. No necesariamente esto, pero si conocían alguna empresa que tuviera alguna problemática de este tipo. ¿Alguien pensó algo, averiguó algo? ¿No? Yo tengo el caso cercano, por ejemplo, mi mamá trabaja en Avalian y bueno, con todo este tema de lo que no se sabe, con lo que pasa en el mercado y demás, muchos se están dando de baja de la prepaga porque por cuestiones obvias de lo económico, ¿no? Y bueno, y lanzaron ahora justo un plan, están como medio ahí debatiendo si lanzan un plan única y exclusivamente en este plazo para obviamente retener los clientes. Entonces, bueno, también cuesta porque tenés la gente en la oficina que se quiere dar de baja y hace colas. Y bueno, y uno está
preparando también como puede el cambio y decir, bueno, mirá, tenemos esta posibilidad para poder retenerlos. Claro. Y nada, es entendible, pero bueno, la empresa también se pone en esa posición de querer cambiar y no, y nada, que no le afecte negativamente. ¿Tu mamá hace mucho que trabaja en Avaliant? Sí, de toda la vida. Bueno, ese es nosotros estudiamos Avaliant también en un momento, y Avaliant antes, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es? Acá Salud. ¿Cómo? Acá Salud. Acá Salud. Pasaron de ser, nosotros habíamos estudiado Acá Salud antes que fuera Avaliant, y después cuando seguimos la investigación nos enteramos, no nos enteramos, sabíamos, pero que había pasado, ese fue un verdadero proceso de cambio. Sí. Y todo el tema de la marca, y bueno, también se iba a hacer antes de la pandemia, también se tuvo que postergar, y ahí se hizo en pandemia el lanzamiento de la nueva marca. Claro. También agarraron la pandemia como para fortalecerse, y bueno, y ya que la gente estaba todo el día mirando tele, también lo largaron por ahí, y bueno, claro, la verdad que les sirvió mucho. Claro, lo de Acá Salud a Valiant es un proceso de cambio cultural, sí. Un ejemplo extraordinario. Y bueno. Bueno, y también tengo la parte de Telecom, trabaja mi papá, también toda la vida, y vivió los dos procesos de cambio. Y bueno, y ahora actualmente también se unieron con personal, entonces también como que personal, Flow, Telecom es todo lo mismo. Claro. También se fueron muchos empleados y los que quedaron se tuvieron que actualizar. Claro. Yo, bueno, tengo ese recuerdo, era bastante joven cuando participé de ese proceso, pero fue una experiencia bárbara, porque trabajamos más de 5 años con ellos. Y la gente, algunas estaban, por ejemplo, nosotros trabajamos bastante con el área de capacitación del antiguo Entel, y la psicóloga que estaba a cargo de ese área estaba encantada, porque dice, esto es lo que yo soñé toda la vida, pasar de Entel, que ella no podía hacer nada, a trabajar realmente en este proceso, pero claro, la mayoría de la gente no estaba tan contenta. Algunos se adaptaron, otros se fueron, otros, y bueno, pero son procesos igual lo de que plantea Lucía, de ACA Valiant, o de Telecom que se unió ahora con personal y demás, son todas, bueno, vos tenés 2 ejemplos de cambio en tu casa. Ya está. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Bueno, ¿alguien tiene algún otro comentario? ¿Ven qué positivo fue esto? Interesante. O sea, a veces uno piensa en casos de Estados Unidos y demás, pero tenemos que buscar casos locales, ¿no? Casos locales. ¿Hasta acá estamos bien? Estamos bien, profe. Y pensaba también un poco eso, que en estas épocas de crisis todas las empresas un poco van tendiendo a reestructurarse y al cambio. Exacto, sí. Sí, y a partir de la pandemia también esto fue un cambio, ¿no? El cambio cultural de trabajar online, del tema de home office, todo, o sea, hace 5 años atrás hubiera sido impensable. Entonces ahí también las empresas, la mayoría se tuvieron que adaptar. Uno veía que en las grandes empresas, en ACA Salud, en OSDE, todo, los empleados trabajando desde la casa porque no abrían, y se adaptaron los sistemas de un día a otro, ¿no? Eso fue, si bien esta tecnología después, o sea, implicó un cambio cultural también. Así que sí, obviamente. Todos estos son cambios. Bueno, es que no queda otra. Acá vamos a ver este caso, que es un ejemplo que está sacado de la realidad también, pero ver cómo podemos aplicar paso a paso estas etapas que plantea Potter, ¿no? Se trata de una fábrica de electrodomésticos que se vio en un determinado momento enfrentada a determinados desafíos. Veían que las ventas o las utilidades estaban estancadas, que se estaba produciendo cierto despido personal, aumento de las quejas de los clientes, la imagen corporativa se estaba debilitando y había un achicamiento del mercado interno. Entonces, esos eran los desafíos,
Frente a eso, tenían oportunidad de incorporación de nuevas líneas de producto y servicio de postventa y ciertas posibilidades de exportar. Bien. Entonces, eso fue un disparador. Entonces, ¿cómo implementaron ellos un proceso de cambio exitoso? El primer paso, la primera etapa es infundir sentido de premura, ¿no? ¿Cómo hicieron ellos? Eliminaron ejemplos obvios de exceso, es decir, los dueños dejaron de ir con Mercedes a la empresa. Establecieron objetivos tan elevados en cuanto a ingreso, productividad, satisfacción, tiempos de entrega, porque, digamos, hay que establecer objetivos alcanzables, pero elevados, o sea, no tan altos que sean imposibles de alcanzar, pero ni tan bajos que se logren en 2 minutos, ¿no? Entonces hay que establecer objetivos elevados. Transmitieron información que mostraba las debilidades de la empresa, es decir, habrán dado indicadores, no sé, perdimos, como dice Lucía, en Avalian estamos perdiendo tantos clientes, tantos asociados por mes, qué sé yo. Y brindaron también información sobre oportunidades futuras y la incapacidad actual de la organización para aprovechar esas oportunidades, porque vieron que estos trabajaban solo en el mercado interno. Entonces, estaban viendo que tenían posibilidades de llegar a exportar. El segundo paso es crear una coalición conductora, esa famosa coalición. Entonces, habíamos dicho que tenía que estar alguien que tuviera autoridad formal, ¿sí? Que tuviera cargos. No a cualquiera, en Avalian eso se le ocurrió, o en ACA Salud, al gerente general, a un grupo que le dijo, bueno, esto es posible. Vamos a cambiar la imagen de la empresa, la imagen de marca y demás. Personas con experiencia, siempre es bueno, con experiencia y conocimientos en el tema que yo quiero atacar, personas que sean creíbles y personas con actitudes de líder, o sea, carismáticos, que podrían o no ser los jefes. Bueno, la visión que ellos desarrollaron, o sea, que escribieron, fue esta: convertirnos en el líder mundial de la industria de electrodomésticos. Por ahí líder mundial es un poco exagerado, ¿no? Yo hubiera puesto líder latinoamericano, pero bueno, de electrodoméstico en el curso de 10 años. Bueno, está bien que a largo plazo. Liderazgo significa para nosotros mayores ingresos, más utilidades, mayor innovación para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y un lugar de trabajo más atractivo que cualquier otro competidor. Ahí miraban al ambiente interno. Alcanzar este objetivo requerirá el doble de ingresos y crecimiento de utilidades cada año. Demandará que nos volvamos menos orientados al mercado interno, que nos concentremos más en el exterior y que nos constituyamos en una compañía de servicios más que de productos. Con esto, ¿qué queremos mostrar? Más allá de la visión, que bueno, es como si buscamos la visión de cualquier empresa, ¿no? Pero que la visión tiene que ser algo, habíamos dicho, creíble, por eso yo dije el líder mundial, bueno, creíble, que sea desafiante, que fije algunas pautas, ahí dice mayores ingresos, más utilidades, mayor innovación, un lugar de trabajo atractivo, es decir, una visión, o sea, ellos también podrían haber dicho, queremos ser la mejor compañía de electrodomésticos de Latinoamérica, punto. Es una visión, en el curso de 10 años. ¿Pero qué significa una mejor compañía de electrodomésticos? ¿La mejor en qué? ¿La mejor en los ambientes de trabajo? ¿En las oficinas? ¿La mejor en que sirve mejor comida al personal? Es decir, la mejor es algo muy abstracto. Entonces ellos aclaran en que mayores ingresos, más utilidades, más innovación, etc. Entonces la visión tiene que ser algo creíble, tangible, que se pueda medir después de un tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, menos orientado al mercado interno, que nos concentremos más en el exterior y que nos constituyamos en una compañía de servicio, por ahí el servicio postventa, bueno. Comunicar la visión, ¿cómo? En forma sencilla, metáforas, analogías, ejemplos, es decir, puede ser, queremos ser una compañía que se parezca más a una gacela,
que a una tortuga, por ejemplo, por mostrar agilidad, ¿no? Y el ejemplo de sus líderes, de sus... ¿Cómo? En foros múltiples, o sea, decíamos, en todas las reuniones, en todos los espacios donde podamos comunicarla. La repetición, es decir, vieron que a veces uno dice, sería lo que uno vulgarmente dice, pica sello, ¿no? Es decir, repetir para que se fije. Y el liderazgo del ejemplo. Bien. Facultar para la acción, ¿cómo? Acá es los ejemplos que ustedes pedían. Eliminación de barreras estructurales, o sea, a lo mejor mayor coordinación entre los sectores, tener una gestión más transversal. Vieron que a veces, a veces lo dice el director, después los gerentes se reúnen con su gente, bueno, una cuestión más horizontal. Dialogar con los jefes resistentes al cambio, brindar capacitación y alinear los sistemas, acá se refiere a los sistemas de recursos humanos, con la visión. Es decir, si yo tengo sistemas o no tengo sistema de evaluación de desempeño, por ahí evaluar el desempeño para ir viendo los logros, para ir viendo si esos logros condicen con la visión que nosotros estamos persiguiendo. Esas son formas de eliminar bloqueadores. Y generar logros a corto plazo. ¿Para qué? Porque refuerzan los logros alcanzados. En esos logros uno lo que debe hacer es recompensar, de alguna manera, a los agentes de cambio. ¿Por qué generar logros a corto plazo? Porque contribuyen a afianzar la visión y la estrategia, es decir, estamos viendo si vamos en el camino deseado o no, o hay que cambiar la estrategia. Debilitan la exposición de los que se resisten al cambio, esto es importante también, al mostrar logros, aquellos que estaban medio reticentes o que dudaban o que eran detractores, y bueno, puede ser que se debilite. También puede ser, dijimos, insisto, que algunas personas se tengan que ir de la organización o correrlas a otros lugares. Contribuyan a que los jefes sigan apoyando el proyecto y se intensifica de algún modo el entusiasmo en ver que este esfuerzo tuyo se correlaciona con un logro. Generar más cambios, ¿qué implica? Emprender proyectos de mayor magnitud a partir de los logros alcanzados. Implicaría modificar algunos sistemas, las estructuras y las políticas, promover y sumar personas para que colaboren con el proceso de cambio, y garantizar el liderazgo de los líderes, de los directivos. Bueno, finalmente la etapa 8 es cuando se logra consolidar la cultura. Entonces ahí se logran comportamientos consistentes con esa visión, se logran cambios en los valores compartidos y se garantiza el desarrollo del liderazgo y la sucesión en los puestos de la estructura. Esto como parte de las funciones, ¿se acuerdan del liderazgo transformacional? Que a lo largo de esto se van formando nuevos líderes. Y, por supuesto, una administración eficiente. O sea, lo que estamos diciendo acá, o lo que está planteando Kotter, y con el cual nosotros coincidimos, es que ambas cuestiones son necesarias, porque parecería que a la administración, entonces, desde el punto de vista de planear, presupuestar, organizar, controlar, es necesaria porque provee orden, provee resultados a corto plazo, factibilidad de predecir situaciones. Tanto el liderazgo establece la dirección, permite la alineación de la gente, motiva, inspira, y realmente es la que produce cambios importantes. Entonces, Kotter termina diciendo que el tema es, o el problema en algunas empresas, es que se habla de administrar el cambio. Él dice, hace falta administración, pero digamos un 30%. Un 70% en un proceso de cambio es el liderazgo, o pasa por el liderazgo. Entonces, dice, el tema no es administrar el cambio, el tema es liderar el cambio. Entonces, bueno, él dice, para un cambio realmente duradero y sustentable, hay que liderazgo y más liderazgo.
Yo creo que las dos cosas son necesarias, obviamente, se complementan, pero hay una buena dosis de liderazgo, porque si existiera solo administración, el cambio no se produce. El cambio no se consolida, digamos. Esto no es una cuestión de imposición. Bueno. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Quieren agregar algo, alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? Bueno. Bueno, los libero entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, gracias, profe. Chao. Muchas